Bueno, nuevamente saludo a la empresa Lau Perú por darle la oportunidad y vamos a continuar o vamos a empezar con este curso o esta pequeña ponencia sobre introducción al derecho administrativo. Bien, bueno, empecemos. Como todos saben, nosotros desde que nacemos ya estamos relacionados con entidades públicas, con la gestión pública. ¿Y esto por qué? Porque al momento de nacer nosotros nos inscribimos en el registro de identificación civil, en la RENIEG. Nosotros a lo largo de la vida siempre tenemos mucha conexión con varias entidades del Estado, ¿no? Tanto con la SUNAT, la SUNAT, la SUNAFIL, el mismo jurado de elecciones, municipalidades. Como ven, estas son muy pocas de las muchas que hay en toda la gama de entidades públicas que actualmente tiene nuestro país. Cuando nosotros nacemos, nos registramos en RENIEG. Cuando vamos creciendo, ya vamos adquiriendo, por ejemplo, con el MINEDU, con el Ministerio de Educación, vamos teniendo una familia, ya vamos viendo nuestra seguridad laboral a través del FUNAFIL, y finalmente, como todos, ¿no? Llega un momento en que no vamos a estar en este mundo, entonces vamos a tener que también, lo van a registrar con un certificado de función, el relieve es que no estamos ya en este mundo, ¿no? Entonces, desde que nacemos, nosotros ya estamos vinculados con entidades públicas, desde hasta la muerte, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta una cosa. Entidades públicas, administración pública y derecho administrativo. Las entidades públicas son todas aquellas instituciones del Estado en las cuales las personas o los particulares o los administrados podemos solicitar algo. La administración pública es la función que cumplen estas entidades públicas. Entonces, las entidades públicas cumplen una función pública. ¿Y qué regula todo eso? El derecho administrativo. Entonces, ¿por qué? Porque si no existiese el derecho administrativo, la administración pública o la función pública podría caer muchas veces en arbitrariedades, en actuaciones totalitarias. Entonces, el derecho administrativo se crea para eso, para justamente regular lo que las entidades públicas hacen a través de la administración pública con la llamada función pública, ¿no? Ahora, hay que tener en claro una cosa. Las entidades públicas antes eran consideradas hasta programas o proyectos sociales. Sin embargo, se tuvo que emitir una directiva en el año 2010 por la PCM, donde esta directiva pues define qué es una entidad pública, ¿no? Y como lo pueden ver acá en la pantalla, una entidad pública es toda organización del Estado peruano, primero con personería jurídica. Toda entidad pública tiene personería jurídica, ¿no? De derecho Disculpe, público. doctor. Sí. Disculpe la interrupción, doctor. No sé si está pasando las diapositivas. Se ha quedado en la primera diapositiva, Introducción al Derecho Administrativo. Ahora sí, doctor. Ah, perdón. Gracias. Bien. Bueno, un problema técnico. Bueno, continuando. Como les iba comentando, las entidades públicas hacen administración pública a través de la llamada función pública, ¿no? Y esto es regulado por el derecho administrativo. Entonces, por eso puse esta pequeña imagen donde la entidad pública tiene su función pública y es regulada por el derecho administrativo. Bien, como les iba comentando, ¿no? Las entidades públicas antes no eran definidas, no tenían una definición en sí, entonces muchos programas, muchos proyectos sociales pues eran considerados también entidades públicas. Entonces, ¿qué hizo la PCM? Emitió una directiva, la directiva 002-2010, para justamente definir qué es en realidad una entidad pública, ¿no? Y la define simplemente como una organización del Estado peruano con personalidad jurídica de derecho público. Toda entidad pública tiene derechos y obligaciones, por eso es una persona jurídica, creada por una norma expresa, atribuyéndole mandato para el cumplimiento de funciones dentro del marco de sus competencias, mediante administración de recursos públicos. ¿Y cuál es la finalidad? Satisfacer necesidades de la sociedad. Entonces, nosotros nos ceñimos a 5 o 4 puntos, ¿no? Primero, la entidad pública es una organización del Estado. Primero, tiene personería jurídica. Segundo, es creada por norma expresa. Y tercero,
sirve para ¿qué? Para administrar recursos públicos y poder satisfacer necesidades de la sociedad. Obviamente, toda entidad pública está sujeta a control, a fiscalización y a rendición de cuentas. Entonces, tenemos que tener claro bien eso. Una entidad pública tiene personalidad jurídica, es creada por norma expresa y sirve para la administración de recursos públicos y la satisfacción de necesidades de la sociedad. Si una entidad pública no puede satisfacer necesidades de la sociedad, pues no se va a poder considerar como una entidad pública. Bien, la administración pública, como les comenté, es una función administrativa, la función estatal que realiza toda entidad pública en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Tanto en el gobierno nacional, en el gobierno regional, en los gobiernos municipales, gobiernos locales. Y como les comenté también, el derecho administrativo simplemente se basa en regular esta función, esta administración pública. ¿Para qué? Para evitar conductas o arbitrariedades o conductas totalitarias, tal como lo dice el doctor José María Pacori. Bien, acá tenemos un pequeño cuadrito en donde tenemos algunas de las entidades públicas que actualmente nuestra legislación reconoce, ¿no? Entre ellos tenemos los poderes del Estado, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, los órganos autónomos, los gobiernos regionales, locales. El poder legislativo, la entidad pública que tiene, ¿cuál es? El Congreso de la República. El poder ejecutivo tiene la presidencia, la PCM, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Judicial tiene dentro de sus entidades públicas cortes superiores, oficinas de coordinación de proyectos, la Academia de la Magistratura, el Programa de Mejoramiento de Servicios de Justicia Penal, y bueno, también hay organismos constitucionalmente autónomos que seguramente ustedes conocen muy bien, la Junta Nacional de Justicia, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Tribunal Constitucional, el RENIE, que hablamos hace un poco, y bueno, los gobiernos regionales, ¿no? El Gore Callao, Gore Arequipa, Gore Puno, Gore Tacna, y demás gobiernos regionales que tenemos en nuestro país. Gobiernos locales, municipalidades, en este caso, Municipalidad Provincial de Callao, Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Provincial de Puno, de Tacna. Entonces, yo quiero hacer acá una pequeña pausa. Acá les dejé un link donde nosotros podemos ingresar en el portal del Estado peruano y vamos a llegar a todas las entidades que tiene el Estado. No sé si se ve bien esta parte o no se está pudiendo visualizar. Sí se logra ver, doctor. Ya, entonces, en este link están las entidades del Poder Ejecutivo, las entidades del Poder Legislativo, del Judicial, de los organismos autónomos, entidades de los gobiernos regionales, locales. Ustedes simplemente van a ingresar y van a poder ver o visualizar qué entidades conforman el Poder Ejecutivo, qué entidades conforman los gobiernos regionales, los gobiernos autónomos, etcétera. Entonces, ahí les dejo eso para que ustedes también conozcan un poco, ¿no? Del tema. Bien, continuemos. Poder público y administración pública. El poder se manifiesta a través de funciones estatales. Tenemos reconocidos tres que ustedes seguramente conocen muy bien o lo han escuchado en algún momento. La función legislativa, la función jurisdiccional y la función ejecutiva. Obviamente la función legislativa la ejerce el Poder Legislativo a través del Congreso de la República, la función jurisdiccional, el Poder Judicial, a través de los jueces y tribunales, y la función ejecutiva, pues lo ejerce todas las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y qué hace? O la función simplemente es ejecutar leyes y haciendo cumplir sentencias judiciales, ¿no? Entonces, lo que hace la función ejecutiva simplemente es hacer cumplir lo que el Congreso de la República emite a través de leyes o normas y hacer respetar lo que el Poder Judicial expide, ¿no? A través de sentencias. Esa es la función ejecutiva. Ahora, hay una corriente donde asigna a la administración, o bueno, a los poderes del Estado, otra función, que es la función administrativa. Esta función administrativa es lo que nosotros vamos a hacer hincapié y es lo que vamos a hablar. Esta función administrativa es transversal, es decir, va de lado a lado en todas las entidades públicas, desde los poderes del Estado, los órganos autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, ejerce sobre todos ellos, ¿no? ¿Cuál es la función administrativa? Pues se encarga de satisfacer los intereses públicos. La función administrativa trata de eh,
todas las demandas de los ciudadanos que tienen, trata de satisfacerlas, ¿no? A través de diferentes servicios, del servicio público también conocido. Entonces, todos los poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos regionales, locales, cumplen una función administrativa, por lo tanto están dentro de la administración pública. Entonces, toda entidad que cumple una función administrativa es parte de la administración pública. Hasta ahí no sé si hay alguna consulta o pregunta, de repente no he podido quedar claro para poder continuar, por favor. Creo que todo claro, ¿verdad? Listo. Bien, continuemos. Todo Perdón, claro, doctor. listo. A ver. Bien, colegas, amigos, compañeros, continuemos. A ver. El derecho administrativo. Vamos a ir un poco más allá, aterrizando en lo que es esta ponencia, ¿no? El derecho administrativo es un conjunto de normas que regulan relaciones jurídicas entre entidades públicas, es decir, el Estado, y los administrados, los ciudadanos, ¿no? El Estado, las entidades públicas representan al Estado, y los ciudadanos son los administrados, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen una gestión o alguna solicitud, alguna petición en instituciones públicas, ¿por qué puse ciudadanos? ¿Por qué? Porque siempre en una institución, una entidad pública, les piden hacer su solicitud identificándose, ¿no? O alguna vez han visto en una institución pública que siempre les piden una copia de DNI, el número de su DNI, o sea, siempre quiere que se identifique. Entonces, toda persona que tiene una identificación puede ser un ciudadano, o bien una carrera de extranjería en todo caso, ¿no? Pero siempre tiene que haber identificación de la persona que está presentando alguna petición o alguna solicitud a una institución pública. Entonces, básicamente es eso el derecho administrativo, regula relaciones entre entidades públicas y administrados. Ahora, ¿cuál es su finalidad? La finalidad del derecho administrativo es, pues, limitar el poder público. Sin derecho administrativo, las entidades públicas, con esa facultad de la función pública que tienen, pues podrían cometer o caer en arbitrariedades, ¿no? Entonces, ese poder que se le da se limita a través del derecho administrativo. Por eso el derecho administrativo es muy importante en la función pública. Ahora, ¿dónde se ubica? En el derecho público, no es como el derecho civil, que es el derecho privado. En el derecho público, ¿por qué? Porque obviamente guarda relaciones públicas entre entidades y administrados, como ya lo habíamos ido comentando. Bien, las entidades de la administración pública. Bien, según el artículo 1 del título preliminar del texto único ordenado de la ley 27444, que seguramente conoce muy bien, este texto único ordenado pues se aprobó a través del Decreto Supremo 004, el 2019. Unificó muchas cuestiones de, el derecho administrativo. Por ejemplo, la ley del silencio administrativo ya se puso inmerso en, en el texto único ordenado, ¿no? Ya no hay una ley de procedimiento administrativo, de silencio administrativo, sino ya está incluido en el texto único ordenado. Entonces, unificó, justamente para eso sirven los textos únicos, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Las entidades públicas que son reconocidas según la ley el texto único de la ley 27444 son las que estamos mostrando a continuación. El Poder Ejecutivo, que incluye ministerios, organismos públicos, el Poder Legislativo, en este caso el Congreso de la República, el Poder Judicial, los tribunales, los jueces, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, también son considerados como entidades públicas, y demás entidades, organismos, ¿no? Que están, que tienen potestad administrativa, dice acá este artículo. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay organismos y proyectos que no son considerados entidades públicas, que de repente pueden estar en otro régimen, pero todas esas entidades que tienen potestad administrativa se consideran entidades públicas según este artículo de la ley 27444, ¿no? También tenemos las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos, ¿no? En este caso concesiones, delegaciones, autorizaciones, etcétera, ¿no? También son consideradas como entidades públicas
según el texto único de la ley 27444. Bien, ahora vamos a llegar a un tema de principios de derecho administrativo. Los principios de derecho administrativo son muy importantes porque nos permiten interpretar y aplicar normas administrativas, ¿no? Ahora, en caso de un vacío jurídico administrativo, pues se va a subrogar los principios del derecho administrativo, ¿no? Se van a aplicar estos principios. Entonces, nunca nos vamos a quedar con vacíos jurídicos, porque siempre van a estar los principios como base claro, como ente rector de algún tema determinado, ¿no? El principio de interés público es el principio por excelencia del derecho administrativo, porque todo se basa en el interés común, ¿no? Nada puede ir sobre el interés particular. Siempre el bien común para el derecho administrativo va a ir por encima de los intereses particulares. Cualquier acción administrativa o acto administrativo siempre se va a resolver teniendo en cuenta el interés común y no intereses particulares, ya sea del funcionario o de terceros, ¿no? Entonces, el principio de interés público es muy importante. El principio de legalidad, toda actuación de la administración pública tiene que ser o realizarse en base a una norma administrativa, no tiene que ir contrario a la Constitución, ¿no? Cualquier actuación que haga la administración pública. Es decir, cualquier acto resolutivo tiene que basarse siempre en normas o reglamentos, no sé, ordenanzas, etcétera. No puede simplemente ampararse en lo que piense el funcionario o servidor público. Siempre tiene que ser amparado una ley. El principio de publicidad, que todo o cualquier administrado puede pues, acceder a la información en la que es parte en un determinado procedimiento administrativo, puede pedir copias de lo que está pasando con sus casos. Entonces, ¿por qué? Porque justamente toda actividad pública es, valga la redundancia, pública, ¿no? Para que pueda conocerse. El principio de doble instancia, pues el principio consiste básicamente en que una autoridad o un órgano administrativo dentro de una entidad puede emitir una resolución en un órgano de menor instancia y el administrado, si no está de acuerdo con eso, pues puede pedir que se reconsidere o que se apele en el mismo órgano superior de la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, una subgerencia puede emitir una resolución y por el principio de doble instancia puede el gerente general resolver si está bien o está mal esa resolución que emitió el órgano inferior, ¿no? Para eso sirve el principio de doble instancia. El principio de doble vía no hay que confundirlo con la doble instancia. ¿Por qué? Porque doble vía simplemente se va en el sentido de que cualquier resolución o acto administrativo puede ser revisado por el Poder Judicial. El Poder Judicial va a validar si realmente el funcionario o el servidor público pues hizo bien conforme a las normas de derecho administrativo, conforme a la Constitución, emitió determinado acto resolutivo. Entonces, ahí conocemos básicamente el contencioso administrativo, ¿no? Como muchos lo conocemos y como seguramente en algún momento también lo han hecho, ¿no? Tenemos el principio de veracidad, en la que toda actuación pública de los administrados se consideran que están sujetos o ajustados a la verdad. Pues no podemos desconfiar de lo que un administrado venga a solicitarnos. Este principio nos dice, tienen que confiar, se supone que todo lo que el administrado solicita está bajo o sujeto a este principio, ¿no? De que sea verdad. Sin embargo, posteriormente se puede fiscalizar, ¿no? Esa solicitud. Puede fiscalizarse y determinar si realmente se estaba actuando con principio de la verdad o no. Entonces, no es que el administrador va a tener toda la razón, simplemente se le da esa presunción hasta que se demuestre lo contrario, también se podría entender, ¿no? Hay otro principio que es la eliminación de exigencias y formalidades. ¿Para qué sirve esto, no? El Estado dice que debe eliminar aquellos gastos o formalidades que pueden pues generarse obstáculos, digamos, barreras burocráticas, ¿no? A las solicitudes o peticiones de los administrados. Nosotros, como ya le habíamos comentado, la función pública sirve para satisfacer intereses de los administrados, de los ciudadanos. Entonces, bajo este principio, nosotros vamos a eliminar
cualquier situación que pueda generar algún tipo de obstáculo a los administrados, ¿no? Entonces, aplicamos ese principio. A veces hay requisitos en los TUPAS, por ejemplo, en donde son un poquito muy formales, ¿no? Entonces, a veces los administrados no pueden cumplir con determinados requisitos. Bajo este principio, un funcionario o un servidor podría resolver, digamos, podría omitir algún requisito de forma, digamos, ¿no? Que sea prescindible. Entonces, se puede fundamentar en este principio. El último principio es la participación ciudadana en el control de servicios públicos. Básicamente se refiere a que todo ciudadano puede tener quejas, ¿no? En base a cómo está funcionando una determinada entidad pública, cómo están resolviendo sus funcionarios, sus servidores. Entonces puede quejarse, ¿no? Puede quejarse porque no se está resolviendo bien, por abusos de autoridad, porque no se está cumpliendo el plazo establecido. Puede quejarse. Ahora, también puede sugerir, ¿no? Puede sugerir cómo puede mejorar esta entidad pública. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los municipios. En los municipios a veces muchas personas vienen, aparte de quejarse, a veces muchos los funcionarios también vienen a sugerir, ¿no? A sugerir asociaciones, cómo podría hacerse mejor las cosas, cómo podría modificarse el TUPA, qué se podría prescindir, qué requisitos podrían aumentarse. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los TUPAs de los municipios pues son obsoletos, ¿no? Porque ya, digamos, son el 2015 la última actualización, y el 2025 siguen con el mismo TUPA. Obviamente, así como evoluciona la sociedad, también evoluciona el derecho, o tiene que evolucionar. Entonces hay cosas que ya se tienen que prescindir o aumentar, ¿no? Básicamente es eso. Bien, pasamos a las fuentes del derecho administrativo. Eh, los principios del derecho, como lo hemos expuesto, también son fuentes del derecho administrativo. Pero ojo, solo del derecho administrativo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Además de los principios que ya hemos expuesto anteriormente, tenemos las normas constitucionales, normas legales y normas reglamentarias, ¿no? Las normas constitucionales, como ustedes saben, son creación de la Constitución del Perú, de la Constitución Política del Perú del año 93, y siempre teniendo en cuenta que es la cuarta disposición final transitoria, que nos dice que todo derecho o libertad que la Constitución reconoce debe interpretarse siempre en base a la Declaración de Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales. Pero ojo aquí, tienen que ser estos ratificados por el Perú. Hay muchos tratados a nivel internacional, pero tienen que ser conocidos, ¿no? Ratificados por el Perú para poder ser válidos. Puedan haber, no sé, acuerdos internacionales en Asia, pero no porque se haya acuerdos internacionales van a valer en el Perú. Entonces, la única forma de que sean válidos es a través de un reconocimiento, a través de que sean ratificados por el Estado peruano, ¿no? Las normas legales, como segunda fuente del derecho administrativo, son todas aquellas leyes que emite el Congreso de la República. Hay normas también con rango de ley, por ejemplo, el decreto legislativo, que se da por las facultades, ¿no? Que le da el legislativo al ejecutivo, los decretos de urgencia, las ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, todas esas tienen rango de ley. No son leyes per se, pero sí son normas que tienen ese rango. Entonces están consideradas y deben ser respetadas como tales. Ahora también hay normas con fuerza de ley, ¿no? Que son los decretos ley, los conocidos decretos ley, y también las sentencias del Tribunal Constitucional que muchas veces declaran inconstitucional normas, ¿no? Porque van en contra, o leyes que van en contra de la Constitución. Entonces, todas estas normas legales también son fuentes del derecho administrativo. Ahora, vamos un poquito más abajo, que son las normas reglamentarias. Como ustedes saben, toda ley tiene un reglamento que se expresa a través de decretos supremos, decretos regionales también y decretos de alcaldía, ¿no? Toda norma o toda ley tiene un reglamento, que básicamente son los decretos supremos. Entonces, estas son las fuentes del derecho administrativo, adicionales a los principios que también son considerados como fuentes del derecho administrativo. No sé si hay una consulta hasta aquí, mientras yo tomo un poco de agua.
Todo claro, doctor. Bien, continuemos entonces. Acá me pone Javier Osvaldo Fernández, me pone los reglamentos, me pregunta. A ver. Claro, como les decía, los reglamentos desarrollan una norma legal, una ley, ¿no? Eso en este caso son los decretos supremos. Hay ordenanzas regionales que las desarrollan los decretos regionales. Hay ordenanzas municipales que las desarrollan los decretos de alcaldía. Estos decretos son tomados o considerados como reglamentos. Bien, continuemos. A ver, hay ramas del derecho. Ustedes saben que el derecho es muy amplio. El derecho administrativo, derecho laboral, derecho penal, constitucional, tributario, etcétera. Ustedes seguramente conocen muy bien cuántas ramas del derecho administrativo hay. El campo es muy abierto, pero solamente vamos a hablar de 5 que tienen relación con el derecho administrativo. El derecho constitucional, obviamente, porque la Constitución organiza el Estado, ¿no? Pero el derecho administrativo fija las reglas, dice, para el funcionamiento de las entidades, ¿no? Siempre respetando el marco constitucional. Entonces, el derecho constitucional crea entidades o organiza cómo debe ser un Estado, pero cómo van a funcionar esas entidades públicas a través de la función administrativa, a través de la administración pública, ¿no? ¿Y qué regula todo eso? El derecho administrativo. Esa es la relación que guarda el derecho constitucional con el derecho administrativo. Con el derecho procesal, obviamente la administración pública pues ejecuta sus acciones y relaciona entidades públicas con los administrados a través de un procedimiento administrativo, ¿no? Es un procedimiento. Entonces, el derecho procesal tiene que ver con el procedimiento. ¿Cómo empieza una solicitud o una petición de un administrado, una entidad pública, a través de unas etapas para obtener al fin y al cabo un acto administrativo o un acto resolutivo, ¿no? Entonces, es un proceso, es un procedimiento que se hace. Esa es la relación que guarda con el derecho procesal. Con el derecho penal también, porque hay delitos contra la administración pública, ¿no? El cohecho, el peculado, tráfico de influencias, básicamente estos delitos lo hemos escuchado seguramente en la tele muchas veces, por diferentes presidentes que han ido pasando. Entonces son delitos que van en contra de la administración pública y esos delitos persigue el derecho penal, ¿no? Delitos de infracción del deber se llaman genuinamente o técnicamente, ¿no? Delitos de infracción del deber. Entonces, hay instituciones del derecho penal que se utilizan en el derecho administrativo sancionador. Justamente ¿por qué? Porque son delitos que no puede cometer un funcionario, ¿no? No puede, digamos, en la apropiación ilícita, en el tráfico de influencias, a veces los funcionarios o algunos servidores, pues, caen en estas conductas, entonces ya no es no netamente un tema de derecho administrativo, sino también ya ingresa el derecho penal ahí a castigar o a sancionar. El derecho civil también tiene mucho que ver o vincularse con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque un acto administrativo es un acto jurídico. ¿Y por qué? Ustedes saben que el acto jurídico, su manifestación o su naturaleza es la manifestación de voluntad de los particulares. En el derecho administrativo, el acto administrativo es la manifestación de voluntad de la entidad pública. Entonces, la entidad pública resuelve o hace sus declaraciones a través de actos administrativos. Y que este acto administrativo simplemente es la manifestación de voluntad, cómo va a declarar determinada acción o conducta, cómo se va a expresar, ¿no? Eso básicamente es. Y en el sentido también que la entidad pública es una persona jurídica de derecho público, ¿no? En el caso civil hay personas jurídicas de derecho privado, ¿no? Pero en el caso administrativo es derecho público. Y también con el derecho al trabajo, pues claro que sí, porque en toda entidad pública hay trabajadores públicos, hay empleados públicos. Entonces, obviamente, estos empleados públicos o trabajadores públicos pues van a estar sometidos a determinados regímenes laborales, ¿no? ¿Para qué? Porque estos van a protegerlos contra, digamos, algunos abusos o arbitrariedades que se pueda cometer dentro de las entidades públicas. Entonces, ¿tiene que ver con el derecho al trabajo? Pues claro que sí, tiene que ver mucho.
Bien, actividades de la administración pública. Esto es muy importante entender y conocer también, porque la administración pública o las entidades a través de la administración pública realizan diferentes actividades, ¿no? Una es la llamada actividad de policía, que básicamente se encarga de tener o mantener un orden, darle seguridad a los administrados, a veces limita o restringe determinadas acciones y también otorga autorizaciones para desarrollo de actividades, ¿no? Por ejemplo, las licencias de los locales de funcionamiento, la administración pública o las entidades públicas a veces autorizan y a veces también no, o a veces también lo cierran. Entonces, ¿por qué? Porque esa actividad de policía tiene que velar por la seguridad no solo del administrado quien pidió esa autorización, sino también del interés común, como lo habíamos dicho, como el principio de interés público. Entonces, esa es la actividad de policía, ¿no? Siempre cualquier entidad tiene que estar teniendo en cuenta cómo se está desarrollando determinado administrado, ya sea una persona jurídica o una persona natural. Entonces, siempre tiene que estar cuidando que vaya siempre acorde a normas de orden público y las buenas costumbres, ¿no? Muchas veces tenemos el caso de las discotecas, ¿no? Que se cierran muchas veces, ¿por qué? Porque ya existen perjuicios a los vecinos, entonces con la actividad de policía que tiene la administración pública, pues simplemente limita sus autorizaciones, los restringe y los cancela muchas veces, ¿no? Otra es la actividad prestacional, que es básicamente prestar servicios públicos, ¿no? Pues tenemos servicios públicos de agua, luz, alcantarillado, ¿no? Desagüe. Esos son servicios públicos básicos. Entonces, la entidad pública o la administración pública, como función, tiene que satisfacer necesidades de interés público. En este caso son las necesidades básicas que cubrir, ¿no? Como el caso de la luz, el agua o los desagües, en este caso. Actividades de fomento. Claro, las entidades públicas también realizan ese tipo de actividades. eh, Hacen campañas muchas veces, no sé, campañas de vacunación, por ejemplo, vamos a ponerle. Entonces, son actividades de fomento que realiza determinada entidad pública para poder cubrir determinados servicios que normalmente no se están cubriendo, ¿no? Entonces, hace campañas sobre eso. Actividad normativa, toda entidad, bueno, todo nivel de gobierno, ya sea nacional, regional o local, emiten normas por su autonomía, ¿no? Autonomía administrativa, económica, política. Ahí están las ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas que son bien conocidas, que tienen rango de ley, que ya lo habíamos ido comentando anteriormente. Ordenanzas regionales, ordenanzas locales, municipales, leyes a nivel de gobierno nacional. Esa es la actividad normativa que realiza también la administración pública. Y también la actividad de sanción, por último, ¿no? Que sanciona toda infracción que comete determinado administrado a normas y reglamentos, ¿no? Hay decretos de alcaldía, por ejemplo, hay ordenanzas municipales que se reglamentan por decretos de alcaldía y cuando esas ordenanzas se tipifican infracciones con multas, ¿no? Entonces, a través de la actividad de sanción, se puede pues sancionar, se hace un procedimiento sancionador, si en la investigación se resuelve que hay responsabilidad, pues se aplicará la multa correspondiente, ¿no? Que puede ser una UIT, media UIT, no sé, depende cómo se haya hecho la tabla de infracciones, ¿no? De determinada ordenanza. Entonces, esa actividad de sanción nos permite hacer o castigar ese tipo de conductas. Bien, continuando con esto. ¿Cómo se organiza una entidad pública administrativamente, ¿no? Como lo estaría comentando, toda entidad pública tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque tiene derechos y obligaciones. Toda entidad pública también tiene órganos, y estos órganos son órganos internos, ¿no? ¿Para qué? Para realizar mejor sus funciones, ¿no? Hay oficinas de recursos humanos, gerencia general, asesoría jurídica. También seguramente en los ROF han visto, en los reglamentos de funciones, habrán visto también hay órganos de línea, órganos de alta dirección, de ahí se distribuyen diferentes órganos, ¿no? De determinada entidad.
Está gerencia, no sé, gerencia de tributación, gerencia de proyectos, gerencia de transportes, gerencia de recursos humanos, y a la vez esos órganos también tienen sus órganos de línea, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la organización de una entidad pública. Cargos públicos son los puestos de trabajo que ocupan personas naturales, ¿no? Eh, para cumplir funciones ya establecidas. Un cargo público, toda persona natural ocupa un cargo público, pero obviamente esos cargos públicos ya tienen funciones preestablecidas, que en general son las jefaturas, ¿no? Las gerencias, subgerencias de municipios, de gobiernos regionales. Entonces, en el mismo Poder Ejecutivo hay bastantes cargos públicos en el Poder Ejecutivo. Entonces, esto lo hacen personas naturales. ¿Y qué son estas personas naturales? Son agentes públicos. Los agentes públicos ocupan cargos públicos. ¿Y qué son? Simplemente son, o básicamente son personas naturales, ¿no? Básicamente eso. Bien, siempre había una controversia, ¿no? En el sentido de qué es un funcionario, qué es un servidor público, qué es un empleado de confianza. A veces se malinterpretan mucho estos términos, no saben cómo definir qué es un funcionario o qué es un servidor público, ¿no? Entonces, a todos estos problemas, lo que resolvió el Estado es aplicar el artículo 4 de la ley 2875, que es la ley de marco del empleo público. En adelante nos dice que tenemos que guiarnos de las definiciones que están en ese artículo, ¿no? Básicamente. ¿Y qué dice ese artículo? Funcionario público. Los funcionarios públicos generalmente son aquellos que tienen preeminencia política, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo político se consideran funcionarios públicos. Entonces, sean reconocidos también por norma expresa, ¿no? Porque representan al Estado o un determinado sector. En este caso, ¿quiénes tenemos? Pues a los congresistas, a los alcaldes, porque, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones los acredita como tal, ¿no? Entonces, hay un sustento, un documento en donde ellos son reconocidos como elección de una voluntad popular, entonces tienen preeminencia política. Ellos son funcionarios públicos. Hay de elección popular, directa y universal, o de confianza, que son presidentes, congresistas, alcaldes, etcétera. Hay de nombramiento y remoción regulados, que son jefes de reguladores, aquellos presidentes, ¿no? De la SUNAS, de la CINER, de los CITRAM, de los CITEL. Ellos son presidentes actualmente y hay planchas, hay candidaturas para ser presidente de la SUNAS, de OCINER, de energías, ¿no? De la OCITRAN, de tránsito y de las telecomunicaciones también. Estos organismos pues tienen sus presidentes que son elegidos y también pueden ser removidos, ¿no? En cualquier momento. Y también hay de libre nombramiento y remoción, que básicamente los más conocidos son los ministros de Estado, ¿no? Que a veces ustedes saben, entra un ministro, sale otro. No hay garantía laboral ahí, ¿no? Entonces son de confianza. Todos ellos son funcionarios públicos. Ahora, los empleados de confianza eh, son distintos al funcionario. Básicamente son aquellos asesores que trabajan con los funcionarios públicos, ¿no? O también o todo el personal de confianza que trabaja con un determinado funcionario, ¿no? Más que todo se da esto con los asesores de, digamos, de los congresistas o de los alcaldes son empleados de confianza, son considerados como empleados de confianza. Ahora, el servidor público, ya aterrizando un poquito más, el servidor público es aquel que básicamente o en general, pues es elegido por un concurso de méritos, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar alguna función administrativa. En este artículo lo llama directivo superior. También hay el ejecutivo, que son básicamente los asesores legales, los que hacen fiscalización, los supervisores, todos aquellos que tengan una conducta imparcial, ¿no? Se elige más que todo ello. Los ejecutivos son aquellos que resuelven en forma imparcial o independiente, ¿no? Que en general son asesores legales, supervisores, fiscalizadores, etcétera. Especialistas, que básicamente se refieren a un tema técnico, no ejercen función administrativa en forma directa, sino técnicos, son especialistas en determinada área, ¿no? Entonces los contrata simplemente para eso.
para resolver determinadas cuestiones y no para tomar decisiones exactamente, ¿no? Y de apoyo también, ¿no? Tenemos auxiliares que ayudan o complementan, ¿no? A los anteriores. Ahí podríamos estar, por ejemplo, ahí podría estar los asistentes, los practicantes, entonces son servidores de apoyo, ¿no? Eso para que quede un poco claro. Bien, ya vamos un poquito a lo que es la responsabilidad administrativa. También es importante conocer que al ejercer un cargo público, ya sea de funcionario, de servidor, también tenemos responsabilidades, ¿no? No todo es facultades de poder tomar decisiones, también generamos responsabilidades. Entonces, ¿qué genera la responsabilidad administrativa? Resarcir determinados daños que pudiese ocasionarse, ya sea en forma intencional o accidental, pero puede daño, hay que resarcirlo, ¿no? Como el derecho civil mismo lo dice, todo el daño o perjuicio tiene que ser reparado. Entonces, hay dos tipos de responsabilidad administrativa, que es la política y la jurídica. La política básicamente tiene que ver con deberes políticos propios del cargo, más que todo se ve en caso de presidente, ministros, ¿no? Esa responsabilidad va hacia ellos, la política. Y la jurídica ya va para toda la gama de funcionarios o servidores, ¿no? Ahora, la responsabilidad administrativa en la jurídica se divide en tres, que es una responsabilidad jurídica administrativa, que básicamente es la consecuencia de la infracción a un precepto que tenía la gestión de un funcionario, ¿no? ¿Cómo se sanciona administrativamente a un funcionario o un servidor? A través de un PAC, un procedimiento administrativo disciplinario. Muchas veces habrán escuchado que las municipalidades o entidades regionales buscan o contratan especialistas en PATS que ven, ¿no? Justamente estas infracciones que los funcionarios o sus funcionarios eh, cometen, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando un funcionario no resuelve en el tiempo establecido, a veces genera un perjuicio para la entidad. ¿Por qué? Porque da por válido determinado trámite por silencio administrativo. Entonces, como ya se ha hecho validar esa petición del administrado y a consecuencia de eso, la administración o la entidad pública ha tenido un perjuicio, empieza un procedimiento disciplinario contra ese funcionario, ¿no? Por no haber actuado en su momento, por omisión, digamos. Ahora, ¿qué consecuencias hay de estos PATs? Amonestaciones, desde amonestaciones hasta destitución, ¿no? Suspensión, cese temporal, dependerá, ¿no? De la gravedad del perjuicio ocasionado a la entidad pública. Entonces, esto se va a ver en la responsabilidad administrativa. La responsabilidad jurídica civil, básicamente se da cuando hay afectación a bienes, a derechos del Estado, a derechos de terceros, ya sea por acción o por omisión del funcionario o empleado público. Entonces, hay la necesidad de resarcir civilmente este perjuicio o daño, ¿no? Ya sea al Estado, ya sea derechos de terceros, o haber alguna afectación a algún bien. Entonces ya hay una responsabilidad jurídica de carácter civil. Ahora, una responsabilidad jurídica de carácter penal, cuando ya comete un funcionario o un servidor una delitos, ¿no? Entonces, esta sanción ya no lo va a resolver el tema la administración pública, sino el Poder Judicial, porque ya es un tema penal, ¿no? De delitos. Ahí ya interviene lo que es el Poder Judicial. Ahora, hay una pregunta que yo les puse aquí, ¿no? ¿Hay alguna acción o una misma acción del funcionario o servidor que pueda generar los tres tipos de responsabilidad? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Conocerán alguna acción que pueda tener los tres tipos o contener los tres tipos de responsabilidad, la administrativa, civil y penal a la vez? A ver,
A ver, colegas, compañeros, no sé si es que podrían apoyarme en esto. ¿Hay alguna acción administrativa o alguna conducta de un funcionario servidor que podría involucrar estas tres responsabilidades al mismo tiempo? La administrativa, la civil y la penal. ¿Alguien tiene alguna idea, tal vez? Sí se Sí, puede, ¿ah, doctor? Claro que sí, depende Ujú. del caso, ¿no? Tal vez Ya. yo pienso que es un procedimiento, ¿no? Creo que la responsabilidad viene primero administrativa, después civil y termina en penal, ¿no? Creo que tiene su orden, ¿no? Ya. Pero simultáneamente podría haber, a ver, por ejemplo, podría ser la apropiación ilícita, podría ser la apropiación, por ejemplo, en caso de fondos públicos, ¿no? Una responsabilidad Sí, administrativa, ¿sí? sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, en el caso de mal manejo de fondos, ¿no? ¿Habría responsabilidad civil? Claro, obviamente, porque había una afectación a fondos públicos, había un perjuicio para el Estado, entonces el funcionario tiene que resarcir estos daños, ¿no? Porque ha habido una consecuencia negativa económica para el Estado. Eso sería la responsabilidad civil. La responsabilidad penal, puesto que está considerado como un delito la apropiación, entonces va a ser sancionado por el Poder Judicial. Y administrativamente también se va a sancionar porque no se han seguido los protocolos para el buen manejo de fondos públicos, ¿no? Podría ser el tema de la apropiación. Bien, hay otra pregunta también que les puse aquí. ¿Qué pasa si las acciones de la administración generan perjuicio a los bienes o derechos de los administrados, ¿no? A ver, alguna acción o alguna omisión que un funcionario servidor pueda cometer, no, ya no en contra del Estado, sino en contra de los administrados. Haya resuelto mal alguna petición o lo haya resuelto en forma direccionada. ¿Qué pasa en esos casos, no? Entonces, cuando hay un perjuicio o un daño a un administrado, nos dice que la entidad pública está obligada sí o sí a indemnizar, salvo en casos de fuerza mayor. Ahí, ustedes conocen bien el caso fortuito y fuerza mayor. La entidad pública está obligada sí o sí a indemnizar cuando hay un perjuicio a un administrado, salvo en caso de fuerza mayor. Ahora, no es que simplemente hay un daño ya, este daño tiene que evaluarse, ¿no? Tiene que ser efectivo, tiene que ser evaluable económicamente y sobre todo individualizado a un determinado administrado o a un grupo de ellos, ¿no? Entonces, cuando hay que resarcir a un administrado por algún perjuicio que ha ocasionado un funcionario representando una entidad pública, se tiene que tener en cuenta tres aspectos. Que el daño o perjuicio sea efectivo, que sea evaluable económicamente y que sea individualizado eh, eh, en relación al administrado o depende, ¿no? Si es un grupo también de administrados, ¿no? Va a depender de eso. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que la entidad haga la indemnización a un determinado administrado? ¿Va a poder recuperar o no va a recuperar ese dinero? Dice, nos dice el derecho administrativo que puede solicitar esa indemnización que ha hecho a través, o ese reembolso, pedirlo a través de un proceso judicial, ¿no? Y el proceso judicial pues irá en contra de las autoridades o el personal que haya cometido o haya incurrido en esa responsabilidad funcional, ¿no? Y ahí también se va a tomar en cuenta la intención, si se quiso hacer o no se quiso hacer adrede, se va a tomar en cuenta qué responsabilidad tenía el profesional al momento de hacer determinada acción y su relación con el producto del perjuicio, ¿no? Es decir, hasta qué grado está involucrado determinado funcionario para causar ese daño, ¿no? Entonces, no solo puede ser un funcionario el que ocasionó el daño, sino todo, digamos, un órgano de línea, ¿no? Por ejemplo, muchas veces eh, hay informes técnicos que se hacen a través de la subgerencia, pasan a la gerencia general o a la gerencia del área lo emite con otro informe a gerencia general
Gerencia General lo remite a asesoría jurídica para que haga la evaluación legal, y muchas veces los asesores legales no revisan, simplemente se basan en el informe primigenio, emiten el visto bueno, opinión legal, en opinión legal positiva, y el gerente general simplemente lo firma. Al firmar eso, ese acto administrativo, bueno, ese informe que empezó de subgerencia, que estaba mal de repente o estaba direccionado, solo al firmar, todo ese órgano de línea ya se afectó, ya son responsables, como en civil se llama el responsable solidario, ¿no? Entonces, obviamente, al momento de generar responsabilidades, se va a tomar en cuenta, más grave va a ser la responsabilidad por quien empezó ese acto, ¿no? En este caso, subgerencia, ¿no? Luego pasó a gerencia, luego a gerencia general, luego asesoría jurídica, va a ir bajando el grado de culpa, digamos, ¿no? De perjuicio. Pero, sin embargo, todos van a salir afectados ahí. Entonces, la administración pública es muy delicada en esos casos y tiene que tenerse mucho cuidado al momento de firmar documentos. No porque un órgano de línea menor te envía un informe técnico sustentado, está bien. Siempre tiene que ser revisado para poder dar la última opinión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos temas también. Eso respecto de la responsabilidad. Bien, llegamos finalmente al acto administrativo. ¿Alguien puede definirme en breves palabras qué es el acto administrativo? ¿Alguien quiere participar? Una definición simple de acto administrativo. O cómo lo conocen, cómo lo entienden. Estamos para aprender todos, ¿no? Podemos equivocarnos, no hay ningún problema. Bien, ¿alguien se atreve? Edward Julián Enciso dice decisión de voluntad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más se anima? A ver, ¿qué es un acto administrativo? En breves palabras, como lo entiendan ustedes, no hay ningún problema. Bien, a ver, estamos fríos todavía, creo. A ver, el acto administrativo. Como yo les iba comentando, un acto administrativo simplemente es una manifestación de voluntad de la entidad pública. Así como el acto jurídico en el ámbito civil es la manifestación de voluntad de un particular, en la administración pública, un acto administrativo es la manifestación de voluntad de una entidad pública, ¿no? A través de un funcionario o un servidor, obviamente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el acto administrativo siempre va a ser un acto resolutivo. Un informe técnico no es un acto administrativo. Digamos, conduce a la resolución de un acto administrativo, pero no lo es. Un informe técnico no es eso, no es un acto administrativo. Un acto administrativo simplemente se entiende como a través de una resolución administrativa. ¿Ya? Entonces, todo acto administrativo está destinado a producir efectos jurídicos, ya sea sobre intereses, obligaciones de los administrados, ¿no? Dentro de una determinada o concreta situación. ¿Por qué dentro de una determinada o concreta situación? Un acto administrativo está dirigido para un pedido en específico, ¿ya? Si fuera una situación general, sería un reglamento, ya no sería un acto administrativo. Entonces, el acto administrativo va a ir dirigido a un administrado o a un conjunto de administrados en específico. Por eso es que este tiene que ser de una determinada o concreta situación, ¿ya? Un acto administrativo no está dirigido para todas las personas, ¿no? Para todos los administrados, porque eso ya sería un reglamento. ¿Todos tenemos que cumplir reglamentos? Claro, sí. ¿Todos tenemos que cumplir ordenanzas? Sí. Pero el acto administrativo solamente está dirigido a personas en específico.
a un administrado o a un conjunto de administrados que tengan determinada demanda en común, ¿no? Determinado pedido, solicitud, no lo sé. Eso que quede claro en lo que es el acto administrativo. A ver, tenemos requisitos de validez, ¿no? Que es el caso de la competencia. Eh, un acto administrativo lo va a resolver, obviamente, un órgano administrativo que tenga la función para resolver ese acto administrativo. Por ejemplo, en el tema de transportes, ¿no? Digamos, una resolución de una autorización de una ruta no lo va a hacer por el gerente de infraestructura. Él no es competente para eso. Lo tiene que hacer el gerente de transportes. El caso de obras no lo va a hacer por el gerente, no sé, de presupuesto, el gerente de tributación. Tiene que hacerlo el gerente de infraestructura, ¿no? Más que todo. Entonces, todo órgano está direccionado para determinada función. Eso es la competencia. Otro requisito es el objeto o el contenido, ¿no? Todo acto administrativo tiene que tener el propósito por el cual se está expidiendo. No se puede emitir un acto administrativo sin un propósito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el acto administrativo, como hemos dicho, es en específico para un administrado y también en específico en base a algún objeto o algún propósito para que los efectos jurídicos no perjudiquen a terceros. Para eso tiene que ponerse el objeto o el propósito de la expedición de un acto administrativo, ¿no? Otro requisito es la finalidad pública, ¿no? Todo acto administrativo tiene que estar en concordancia con el interés público. No puede haber, no puede verse o emitirse o expedirse un acto administrativo encubriendo un direccionamiento personal de la autoridad o de terceros, ¿no? Eh, siempre tiene que ser teniendo en cuenta el bien común, el interés público, como lo llevo, teniendo en cuenta ese principio que habíamos conversado más antes, ¿no? Un acto administrativo tiene que ser imparcial, no puede ser direccionado. Ya ahí estaríamos cometiendo una infracción administrativa. La motivación, como otro requisito de validez, sí, todo acto administrativo, en este caso una resolución administrativa, está motivada, está puesto, se sustenta en normas, se sustenta en hechos, en antecedentes, entonces sí, tiene que estar motivado, tiene que estar totalmente fundamentado, adecuadamente, coherentemente con lo que se quiere y obviamente conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Que tiene como techo la Constitución. Y el procedimiento regular, ¿no? Todo acto administrativo tiene que seguir etapas. Mm, no puede ingresar una solicitud por mesa de partes y al acto o al día siguiente y sacarse una resolución. Hay etapas que tiene el procedimiento administrativo que lo vamos a ver un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva. Tiene que seguir su procedimiento regular, ¿no? Como también se le conoce. Ahora, ¿qué no son actos administrativos, no? Tenemos actos de administración interna y actuaciones materiales. ¿Qué son actos de administración interna? Son todos aquellos actos que dentro de las entidades públicas se realizan, ¿no? Por ejemplo, los memorándums. ¿Ustedes creen que es un acto administrativo? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Los memorándums son un acto administrativo? ¿Qué dicen? Ya, Úrsula dice no. Ya. A ver, ¿los informes son actos administrativos? Un acto de administración, muy bien, Úrsula. ¿Los informes técnicos son actos administrativos? No, no ¿Qué son dices? actos administrativos, ya Muy que no bien, resuelven. exactamente. No, son actos preparatorios, digamos, actos de administración, que pueden conllevar, ¿no? A un acto administrativo, pero no lo son. Entonces, esos son actos de administración interna, ¿no? Todos aquellos actos que son preparatorios, dictámenes también, que pueden llevar o conducir a que puedan ser más adelante un acto administrativo.
Otro que no son actos administrativos también son las actuaciones materiales, ¿no? De las entidades públicas. Actuación de ejecución de actos administrativos. Verbigratia, como ejemplo, pone la demolición de una estructura. Si, digamos, tenemos un ejemplo, ¿no? Queremos demoler determinado edificio. ¿Ese es un acto administrativo o no? Cualquier actuación material que queramos hacer. ¿Sería un acto administrativo? Hecho administrativo. ¿Ya? Ujú. Entonces, una demolición de un edificio, digamos, como ejemplo, pues es una actuación material, pero ¿cuál sería el acto administrativo? Sería una resolución administrativa que autorice esa demolición. Eso sería un acto administrativo. La autorización a través de una resolución. Pero la acción o la actuación material no es un acto administrativo. Bien, creo que queda claro ese tema. Ahora nos vamos a ir al procedimiento administrativo. A ver, seguramente ustedes han escuchado mucho el procedimiento administrativo, lo escuchan todos los días, o lo hacen todos los días, tal vez, pero vamos a definirlo, ¿no? Vamos a aterrizar un poquito en qué consiste, ¿no? Dice, es un conjunto de actos y diligencias que se tramitan en las entidades, ¿no? Todo procedimiento se conduce a la emisión de un acto administrativo, ¿no? A efectos que tenga, para generar efectos jurídicos en los intereses u obligaciones de derecho de los administrados. Entonces, un procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias, ¿ya? Desde que presentamos nuestra solicitud en mesa de partes hasta que sale nuestra resolución firmada por gerencia o determinada gerencia que tenga la competencia, ¿no? Para hacerlo. Todo ese proceso, esas sigue etapas, ese es el procedimiento administrativo, ¿ya? El acto administrativo es el final del procedimiento administrativo, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver las etapas. ¿Cómo se inicia un procedimiento administrativo? Puede ser de oficio, pues, por la entidad pública, o de parte, por el administrado, ¿no? Esto se va a basar en el derecho de petición, que es un derecho constitucionalmente reconocido. Entonces, hay solicitudes de interés particular, hay solicitudes también que hacen, no sé, a veces asociaciones de vecinos hacen solicitudes, que es de carácter o de interés general. Hay solicitudes o peticiones que se hacen contraviniendo o que no están en contra, digamos, de un acto resolutivo ya realizado o expedido. Em, Hay también solicitudes de información, muchas veces lo hacen a través de transparencia. También consultas o pedidos de gracia. Los pedidos de gracia son aquellos que, por ejemplo, tenemos una multa o tenemos que pagar un derecho, un tributo, pedimos el prorrateo, ¿no? O pagarlo en cuotas, o pagarlo en partes. Eso, entonces ya queda a discreción de la entidad o del funcionario de poder estimar, ¿no? Este pedido de gracia. Dependerá de muchos factores, obviamente. Bueno, así se puede dar el inicio al procedimiento administrativo, ¿no? Con peticiones, con solicitudes. Siempre, si se dan cuenta, se cita en las solicitudes de la administración pública en base al derecho de petición constitucionalmente reconocido, ¿no? Siempre se cita eso, en base al derecho de petición. La segunda etapa es la ordenación, ¿no? Que es la unidad de recepción. Todo solicitud, lo que se quiere es que sea en un solo expediente, ¿no? Por eso se folean los expedientes, ustedes saben, se folean y se engrampan o se ponen en folders, no lo sé, que sea uno, para no, obviamente, para que no se traspapele, ¿no? Más adelante. ¿Y quienes hacen o organizan esto? La unidad de recepción, que en este caso son comúnmente conocidos la mesa de partes, ¿no? Luego de eso, una mesa de partes pues va a direccionar determinadas peticiones, digamos, para la gerencia de infraestructura, para la gerencia de transportes, para la gerencia de recursos humanos, gerencia de presupuesto, no lo sé. Mesa de partes los divide a todos. Una vez dividido,
llevado estos expedientes a donde corresponde, se hace la instrucción. Digamos, hay una petición para recursos humanos, ¿no? El encargado, el gerente, el subgerente, no lo sé, se va a encargar de ver si este expediente contempla todo lo que su petición quiere, ¿no? Habrá requisitos, a que ver, de repente solicita algo o quiere que se sancione algo, no sé, tiene que probar lo que quiere, ¿no? Va a revisar todo eso. Todo acto, toda petición se sujeta al principio de presunción de veracidad y de verdad material. Es decir, lo que el administrado nos trae en su expediente, nosotros como funcionarios o como servidores públicos tenemos que entender que esa información es veraz, que no nos quieren engañar, ¿no? Y que no nos quieren adulterar documentos, ¿no? Que es caso, sería en el caso de verdad material. No nos quieren adulterar documentos, no nos quieren falsificar documentos. Nosotros recibimos teniendo en cuenta el principio de presunción de veracidad y verdad material. Luego de eso, el gerente o quien corresponda, pues va a emitir el fin del procedimiento, que lo puede hacer a través de una resolución, dando procedencia a esa petición o declarando la no procedencia, no la improcedencia de esa resolución. Obviamente va a estar motivado, como ya hemos dicho, el acto administrativo, ¿no? O también puede haber desistimiento, decirle al administrado ya se desiste de esa petición. Entonces, con otro documento dice, me desisto de tal procedimiento administrativo, de tal petición que hice, bajo tal registro. Se desiste. O el abandono, que muchas veces pasa, ¿no? A los administrados presentan sus solicitudes y las dejan de lado. ¿Por qué? Porque a veces el funcionario quiere resolver, pero no sabe dónde responder, ¿no? Porque otros no ponen su domicilio, no ponen un correo electrónico, no ponen un celular. Yo, ¿cómo voy a saber cómo responderte, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, que los administrados vienen después de, no sé, 6 meses, 7 meses, y te dicen, no, silencio administrativo, no, no has resuelto en su momento, pero, y tú le respondes, ¿no? Pero si ni siquiera me has puesto el correo, un domicilio procesal, un celular al menos, ¿no? ¿Cómo yo voy a notificarte? Entonces, esos problemas, aunque no lo crean, también hay en la administración pública. Y eso es pan de cada día, se los puedo decir. Y la ejecución, ¿no? Ejecución coactiva del acto administrativo. Es decir, es la ejecución forzosa, ¿no? Si hay una resolución, tiene que cumplirse. Y si es que no se quiere cumplir, se hará pues a través de la ejecución forzosa, ejecución coactiva, pero siempre la administración pública requiere o notifica que haga el cumplimiento del administrado de forma voluntaria. Le da un plazo, pero si no, pues simplemente lo hace en forma coactiva, ¿no? Esa es la ejecución. Esas son las etapas del procedimiento administrativo. Ahora, hay dos tipos de procedimientos administrativos: de aprobación automática y de evaluación previa. De aprobación automática, como su nombre mismo lo dice, se entiende o se considera que se aprueba desde el momento de su presentación en la entidad pública. Con la basta, eh, con solo cumplir con los requisitos necesarios para eso, ¿no? Más que todo son requisitos de forma, no sé, pues anexar tu DNI, copia de DNI, ¿no? Cosas básicas. Con solo eso ya se aprueban en forma automática, ¿no? Es un procedimiento de aprobación automática. Otro es el procedimiento de evaluación previa, que tiene que tener un análisis del determinado funcionario o servidor sobre la solicitud que se está haciendo, ¿no? Entonces, los procedimientos de evaluación previa terminan sí o sí con una resolución, tanto que estima o no estima, que declara procedente o no procedente un acto, una petición, o bien por silencio administrativo, ¿no? Por omisión. El funcionario a veces pues, no responde, entonces ahí puede valer, ¿no? El silencio administrativo, que puede ser negativo o positivo, ¿no? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante también. Bueno, esas son las formas de procedimiento administrativo. Bien, el silencio administrativo, justo estamos en este tema. Em, el silencio administrativo lo han escuchado seguramente muchas veces. Es un caso que también es pan de cada día en la administración pública.
Antes, la ley del silencio administrativo te decía que para que se aplique el silencio administrativo, tienes que requerirlo, ¿no? O sea, no es que solo pasen los días. A ver, ¿alguien sabe cuánto tiempo tiene que resolver un funcionario o un servidor público una petición administrativa? ¿En cuánto tiempo se debe resolver? Cuando ustedes van, no sé, a una municipalidad, algo pequeño, ¿no? Algo cerca, ¿en cuánto tiempo tiene que resolverse esa petición o solicitud que ustedes hacen? 30 días. 30 días. Ujú. ¿Qué pasa si no resuelve en 30 días el funcionario o servidor público? ¿Qué hacen? Hmm. Se declara un silencio Ustedes han administrativo positivo. Ya, ya, muy bien. A ver. Como les iba diciendo antes, para que se declare ese silencio administrativo, que muy bien lo dijo el compañero, tenía que requerirse. Es decir, tenía que enviarse otra solicitud, otro documento, diciendo, ¿sabe que ya pasó, sabe que funcionario ya pasó 30 días, ya son 60, son 45, por lo tanto mi solicitud queda aprobada por silencio administrativo? O sea, tenía que avisarle o notificar que ya has hecho ese silencio administrativo. Eso con la ley de silencio administrativo. Pero cuando salió o se emitió el TUO en el año 2019, el texto único ordenado, se eliminó la ley de silencio administrativo y se introdujo en el texto único ordenado de la ley 27444. A partir de ello, el silencio administrativo ya se considera, no hay necesidad de requerir con otro documento que ha pasado el plazo y que se me tome en cuenta mi silencio administrativo. Ya se sobreentiende que el silencio administrativo se aplica. Entonces no hay necesidad de con otro documento decirle al funcionario, ¿sabes qué? Ya ha pasado el tiempo, no ha resuelto, entonces aplico mi silencio administrativo. Ya no. Ahora simplemente automáticamente se aplica. Ahora, hay dos tipos de silencio administrativo, ¿no? El silencio administrativo negativo y el positivo. Entonces, el negativo básicamente es que la entidad pública desestima el pedido del administrado, ¿no? Se entiende, el administrado entiende que la administración pública o la entidad ha desestimado su pedido o su solicitud. Ese es el silencio administrativo negativo. Hay tres casos, ¿no?, que nos ponen. Cuando lo peticionado se refiere al interés público. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, un administrado A solicita ser propietario de la plaza de armas. Ya, entonces, se va a entender que eso no se va a poder aprobar, no se va a poder estimar válido, porque la plaza de armas pues, es un bien público, no se puede apropiar nadie de eso. Otro, cuando lo peticionado implica la transferencia de facultades de la administración pública a los administrados, ¿no? Por ejemplo, puede haber un administrado que venga y solicite sancionar a los funcionarios. ¿Eso se podrá? Yo presento mi solicitud y si no le responde la administración pública, ¿voy a decir silencio administrativo positivo? ¿Qué creen ustedes? Claro, exactamente, y el fin. Entonces, eh, cuando yo pido facultades a la administración para sancionar a un funcionario, pues obviamente eso no se puede, ¿no? Entonces, si el funcionario no me responde, yo no voy a decir, pues, no, así ya se da por válido, no. Se va a entender que eso no ha sido estimado, ¿no? Y otro caso que también tenemos es cuando los solicitados generan una obligación de dar o hacer a cargo del Estado. A ver, yo administrado vengo y pido, ¿no? Solicito 1 millón de soles al municipio porque me han generado determinado perjuicio. No sé, no han limpiado mi calle en una semana. Yo solicito, ¿no? Quiero indemnización 1 millón de soles porque no limpió mi calle por una semana. Y el funcionario o el servidor no me responden. Eso se va a entender como que la administración pública ha hecho válido mi solicitud, ¿o no? ¿No? Obviamente que no, pues, ¿no? Entonces, eso se va a entender que la administración pública no estima mi pedido. Entonces, ese es el silencio administrativo negativo, ¿no? Lo que uno entiende que la administración pública no va a estimar.
¿ya? Bueno, y el silencio administrativo positivo, ¿no? Que ya creo que todos más confianza le tienen en eso, es cuando un administrado entiende que su pedido ha sido aprobado, ¿no? Pero cuando haces pues, una solicitud de algo que está dentro de los márgenes de la norma, ¿no? O de la ley, dentro del fin lícito, dentro del objeto, dentro de lo físicamente y jurídicamente posible, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tú solicitas, ¿no?, una licencia para una actividad comercial. Tienen 30 días para resolver, claro, tienen 30 días para resolver, pero no te resuelven en 30 días. Entonces, tú no estás pidiendo nada por fuera de lo normal, simplemente estás pidiendo una licencia. Estás cumpliendo con los requisitos del TUPA, has pagado tu derecho, no tienen por qué negarte. Ahora, si en 30 días te dicen no, te van a sustentar por qué, pues, ¿no? No te puedo dar la licencia por esto, por esto, por esto. Pero si no te responden nada, entonces, por silencio administrativo, tú dices, ah, pues entiendo que ellos han aprobado, pues no me han dicho nada. Entonces tú ya estarías, simplemente irías al municipio para recoger tu licencia. Eso es el silencio administrativo positivo. Mm. Samantha Leiva dice, solicitud por relevancia jurídica cumpliendo con los requisitos. Correcto, así es. Sí, Samantha. Bien, vamos a ir a la contratación pública. Doctor, Eh, ¿Sí? una consulta, disculpe, buenas noches con todos. ¿Qué sucede cuando en segunda vez me denegan el pedido en la administración pública? A eso me acogería como doble negación, que es entendido como silencio administrativo positivo, ¿verdad? Tengo una duda en esa. A ver, cuando te deniegan con un acto resolutivo o con una carta administrativa. No, no, no. Primero, cuando solicito, por ejemplo, no me responden. Entonces, yo me acojo al silencio negativo, ¿verdad? Paso a la segunda instancia. Y aquí también por la negligencia de la administración pública pasan los 30 días hábiles y no me contestan. En este caso, yo ya me acogería al silencio administrativo positivo. Esa es la Bueno, a duda que ver, tengo. ya, tú me dices que tú haces una solicitud y no te responden en 30 días. Ya. Sí, sí, Luego de eso, tú lo entiendes como si fuera un silencio negativo. ¿Así es así? claro. Y le pasas, la pelas. Ya, lo apelas. Y luego también no te responden. Sí, en este caso ya es un caso donde que el descuido de de las autoridades pues pasa a los 30 días hábiles y al 31 días hábiles yo ya me acojo ya mediante doble silencio negativo, que sería silencio administrativo positivo. Esa es la duda que tengo, por favor. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. O sea, tú presentas tu solicitud, no te responden, tú entiendes que no te han dado por procedente tu solicitud, apelas eso, y también no te responden en el tiempo de 30 días, ¿verdad? Esa es tu consulta. Mm, Efectivamente, doctor. ya. Claro, es que en esos casos, por ejemplo, mira, si no te han respondido en los 30 días, así tú tengas entendido que es un silencio administrativo negativo, ¿a qué documento vas a apelar? Si no tienes un documento. Ese es el detalle. Tú tienes que tener siempre con qué fundamentar tu apelación, ¿no? Ahora, tendrías un documento de silencio administrativo negativo, ahí sí podrías apelar y podrías decir, si bien es cierto, en primera ratio, yo he entendido que no me han aceptado esto, pero quiero saber por qué no me han aprobado, o por qué no han omitido emitir una resolución, o no sé, para decirme si está bien o está mal lo que yo estoy pidiendo. Entonces, si es que no hay un documento en este caso, no podría proceder, pues, ¿no? No podría proceder tu solicitud, simplemente quedaría ahí, porque tú estás entendiendo que con el silencio administrativo negativo te han dado por no procedente. Ese entendimiento tácito es como que quedaría ya liminarmente improcedente, ¿no? Es improcedente. Apelación,
¿A qué documento apelarías? Eso sería lo que yo te digo, ¿no? Si en primer rato te dicen, o tú entiendes que te dan por improcedente, pues simplemente es improcedente. Ya no podrías apelarlo, segunda Sí, instancia. doctor, le entendí, sí, le entendí, justo eso es lo que tenía duda, porque ahora que usted me precisas, en la primera instancia tiene que denegarme, o sea, un silencio negativo. Entonces, a ese documento apelo, y aquí se descuida, ahí sí, se aprobaría automáticamente, ¿correcto? Muchas Así gracias, es. doctor, muy amable. De nada, un placer. Bien, continuemos entonces. Disculpe, Sí, le puedo hacer una José. participación. Sí, claro, puedes. Bien, doctor. Un Siempre, poquito. ¿no? Sobre este tema de silencios administrativos, creo que en la gestión pública y en las municipalidades, gobierno regional, creo que es muy común, ¿no? Que siempre suele pasar. Tal vez tengo una duda, ¿no? Digamos un ejemplo sobre una posesión de constancia de servicios básicos, ¿no? En el cual donde se solicita que había una constancia, el cual se ha dado, digamos, un ejemplo lo pongo, en donde se dio, digamos, de una constancia de posesión de predio en el 2018 y se le ha solicitado los servicios básicos porque no tenía en ese barrio y todo eso, ¿no? A luz y Ujú. agua. Tal es el caso de que se presentó y la municipalidad notificó, ¿no? A la persona para que pueda levantar sus observaciones y bien si tú tenía que estar la señora presente en ese predio para que lo puedan rectificar su constancia de predio. Ahora, la señora prácticamente tuvo, ¿no? Un plazo de 30 días, en el cual dijo que iba a levantar las observaciones, en el cual pasó el plazo, ¿no? De los 30 días. Y dice que la señora presentó a los 40. Entonces, cuando la señora ya era a los 40, 45 días, ya se le había denegado ya una resolución de que no, o sea, ya prácticamente se le ha dado improcedente, ¿no? El levantamiento de observaciones. En todo caso, este doctor, tal vez en ese sentido que ya se le dio ya la improcedencia, y así como vemos, ¿no? En la parte civil, cuando te denegan prácticamente improcedente, tienes que empezar nuevamente de cero, ¿no? En Ujú. esta parte de la administración, o sea, se tiene que dar nuevamente así, empezar nuevamente de cero o prácticamente se puede apelar, ¿no? Porque se ha aplicado un silencio administrativo positivo que no se ha dado, ¿no? Porque ambas partes creo no coordinaban. Entonces, mi duda es, digamos, de que si ya se dictó improcedente, se tiene que empezar nuevamente o se puede solicitar un levantamiento de observaciones, ¿no? O sea, ya hay una resolución de improcedencia. ¿Eso me dices? Exacto, sí. Ya. Claro, es una buena pregunta, José. Mira, en el foro civil tenemos dos formas en que el juez te responde, ¿no? Te puede declarar inadmisible por defectos de forma, que tú puedes subsanar, ¿no? Te da unos determinados días para que tú subsanes, o te da la improcedencia. Y si hay improcedente, obviamente ya es como que ya termina ahí, ¿no? Pues tienes que empezar de nuevo. En el caso administrativo, ¿cómo se da esta inadmisibilidad? Cuando tú presentas una solicitud, el funcionario servidor, si encuentra defectos de forma, te tiene que notificar y te tiene que dar un plazo para subsanar estas observaciones. Ahora, si tú no cumples el plazo, simplemente el funcionario emite su resolución y archiva el caso, ¿no? Ahora, cuando hay una resolución de improcedencia, obviamente esa resolución tiene que estar motivada, tiene que estar fundamentada del por qué. ¿Tú puedes apelar? Sí, puedes apelar. Ah, ¿por qué? Porque hay un principio de doble instancia que hemos hablado al principio. Entonces, puedes apelar al órgano superior. El órgano superior va a revisar la resolución del órgano inferior, si está bien o está mal, lo ha hecho acorde a derecho, lo ha hecho acorde a los requisitos, se evalúa bien o no, y puede revocar esa resolución de la instancia inferior. ¿Ya? Ahora, pese a eso, tú no estás de acuerdo con la apelación, ¿no? Apelas y también te lo declaran improcedente. Ahí ya te vas al contencioso, pues, al contencioso administrativo. Ya has agotado la vía administrativa y ya te vas al contencioso administrativo. ¿Para qué? Para que un juez revise lo que ha hecho la administración pública para ver si se ha hecho o se ha
evaluado bien tu solicitud, teniendo en cuenta tus intereses y tus derechos, ¿no? Ya se va al contencioso en esos casos. No sé si satisface tu pregunta, José, o no te entendido bien. En todo caso sería de que se vaya ese procedimiento contencioso. Ya no se haría, digamos, nuevamente se presentaría sobre un levantamiento de observaciones que se quiso hacer en ese momento, pero ellos ya habían sacado una resolución de improcedencia. Entonces tendría que pasar a la medida de de un trámite contencioso, como usted dice. Claro, porque las observaciones, antes que se emita la resolución o el acto administrativo, tienen que notificarte. Ahora, si son observaciones de forma, tú lo puedes subsanar en determinados días. No sé, falta tal requisito, ¿no? Subsánalo, adjúntalo, te dicen, ¿no? Pero si son requisitos de fondo, ya pues ya no puedes nada que subsanar y te lo declaran la improcedencia, obviamente. Entonces, en general, el funcionario o los servidores públicos lo que hacen es, cuando hay requisitos de forma que son subsanables, te notifican, ¿ya? Te notifican, ¿no? ¿Sabes qué? Resuelve o adjunta esto. Pero cuando ya son observaciones de fondo, cuando ya son observaciones graves, declara improcedencia. Ahora, esa improcedencia, claro, la puedes apelar a segunda instancia. O sea, digamos, estás haciendo con el gerente, no sé, de presupuesto, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Apelas al gerente general. El gerente general te dice en segunda instancia con asesoría legal, no, es improcedente otra vez. Pero tú piensas que te están violando tus derechos, tus intereses, tus obligaciones, no sé. Agotas la vía administrativa, entonces te vas al contencioso. ¿Por qué? Porque tú piensas que tú estás en la razón. Entonces vas al contencioso y ya el juez, en última ratio, va a evaluar si es que tú tienes razón o si es que las resoluciones que se han emitido por la administración pública están bien, están acorde a derecho, no te han afectado nada, no ha habido un direccionamiento ni nada, ¿no? Ya, pero eso ya lo va a evaluar el Poder Judicial a través de un juez, por el Ya, muchas contencioso. gracias, doctor. De nada, José, un placer. Bien, ¿alguna otra pregunta o continuamos? Ya, continuamos. A ver, ya estamos casi llegando al final. Vamos a hacer la contratación pública. A ver, em, cuando nosotros hacemos la contratación pública en la inversión pública, es para bienes y servicios, ¿ya? Primero tenemos claro eso, es para bienes y servicios. Entonces, ¿por qué? Porque la administración pública no puede actuar pues sin esto, ¿no? Siempre tiene que tener patrimonio y tiene que tener personal, recursos humanos para poder hacer o realizar sus funciones, ¿no? Entonces, siempre va a haber contratación pública, ¿ya? Entonces, la contratación se hace a través de un contrato que celebra una entidad y con un particular, ¿no? Determinado. Ahora, ¿qué son los principios o cuáles son los principios de la contratación pública? Hay más de 5 principios, más o menos 10. Yo he seleccionado 5 que considero son los más importantes. Uno de ellos es la libertad de concurrencia, ¿no? Que significa básicamente que el libre acceso de participación de proveedores, ¿no? Cualquier proveedor puede participar o puede presentarse a través de este principio de libertad de concurrencia. Cualquier proveedor de servicios o de bienes puede presentarse porque hay un libre acceso. Entonces, no, este principio limita o evita exigencias o formalidades innecesarias, ¿no? Llamado también a veces barreras burocráticas, ¿no? Entonces, este principio lucha contra eso, en libertad de concurrencia. Cualquier persona o cualquier proveedor puede presentarse. Otro principio es la igualdad de trato, en donde todos los proveedores deben tener las mismas oportunidades, ¿no? Al hacer sus ofertas. No puede haber un proveedor que tenga determinados privilegios o ventajas direccionadas, ¿no? Por ejemplo, a veces en los concursos o bueno, en las convocatorias que se hace de las entidades públicas, se manejan perfiles, ¿no? Se manejan determinados requisitos que deben cumplir los proveedores. Pero a veces hay empresas que tienen requisitos direccionados. Es decir, la entidad pública, en base a lo que tiene la empresa, hace su perfil o su ficha técnica y deja de lado a las otras empresas que no tienen eso, obviamente. Ahí habría un privilegio, habría una ventaja direccionada. Iría en contra de este principio de igualdad de trato. Entonces, la contratación pública no permite eso. Tiene que respetarse que todos tengan las mismas oportunidades
al momento de hacer sus ofertas. Otro principio es de transparencia, que todas las etapas del procedimiento de selección o de contratación tienen que ser eficientemente conocido por los proveedores, ¿no? Un proveedor tiene que comprender todas las etapas del proceso. No puede haber sesgos de información. Tiene que ser la información transparente para todos. Publicidad, que todo proceso de contratación tiene que ser publicado, tiene que ser difundido, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una competencia efectiva. Yo no puedo hacer una contratación pública sin publicarlo. No puedo hacerlo por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque sería en contra del principio de publicidad. Por eso ustedes saben, cualquier entidad pública siempre publica. A veces ponen un link, trabaja con nosotros, te ponen. Y ahí te ponen, ¿no? Los procedimientos CAS, de repente a veces hay procesos CAS, o formas de requerir personal, ¿no? O también para el tema de bienes, se publica a través del SEACE. Entonces todo tiene que ser publicado. Competencia, em, los procesos de contratación tienen que ser, o tener una competencia efectiva, ¿no? Y obviamente tener la propuesta más ventajosa para el interés público. Una entidad pública pues no va a preferir una empresa que le cobre más a otra que le cobre menos, porque estaría afectando el peculio de todos los ciudadanos, de todos los pobladores, ¿no? Del todo el pueblo. Entonces siempre se tiene que elegir a la calidad, claro que sí, pero que genere el menor gasto posible, ¿no? Entonces, eso es una competencia. Eso se evalúa en la contratación pública. Bien, vamos al tema de bienes. Como bien saben, toda entidad pública necesita de bienes estatales que ingresen a su patrimonio para poder cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, dentro de estos bienes están bienes muebles, bienes inmuebles, que son de dominio privado y de dominio público, pero que siempre tienen al Estado como titular. Em, Todos los niveles de gobierno contemplan bienes, hacen requerimientos. Ustedes saben que todas las entidades públicas hacen requerimientos, ya sea de inmuebles, de muebles, no sé, pues digo, tractores, no sé, para apoyarse, eh, útiles de escritorio, para que sus funcionarios puedan trabajar, no sé, vehículos, hacen requerimientos. Esos son bienes estatales que ingresan en el patrimonio de la entidad determinada, ¿no? Eh, Hay bienes que de dominio privado, de dominio público, y los bienes de dominio privado, el Estado pues ejerce su propiedad como si fuera cualquier persona de derecho privado, ¿no? Entonces, hay bienes que el Estado adquiere, pero que netamente lo, lo administra él, ¿no? No es de propiedad pública, ¿no? Como los bienes públicos. Eso respecto al tema de bienes. Bien, ahora nos vamos al empleo público. El empleo público se basa en los recursos humanos que necesitan las entidades públicas, ¿ya? Obviamente toda entidad pública o toda entidad no puede trabajar sin funcionarios o sin servidores. Entonces contratan personal. Esto lo hacen a través de recursos humanos. Ahora, en el Perú hay tres tipos de contratación. Es a través del decreto legislativo 276, 1057, la 728 y la 30057, que seguramente conocen muy bien los laboralistas más que todo, ¿no? El régimen laboral público del decreto legislativo 276, que ahí encontramos a los nombrados, ¿no? Que ya hacen una carrera administrativa. Y los contratados que también están en proceso de nombrarse, ¿no? Ese régimen laboral es para ellos, la 276, es la carrera administrativa, ¿no? El régimen CAS, la 1057, que es un proceso de contratación especial del contrato administrativo de servicios, ¿no? Que muchos seguramente han trabajado también bajo este régimen. Otro del régimen es el de la 728, que sobre todo se da para el sector privado, ¿no? Pero hay casos en que también el sector público actúa como empleador y también se acoge a este régimen, ¿no? De la 728. Ahí están, ¿no? Los trabajos a plazo indeterminado, sujetos a modalidad, a plazo fijo, ¿no? Entonces,
dentro de eso sobre todo se ve en el régimen privado, ¿no? Pero también el Estado también aplica este régimen, ¿no? Y él es el empleador. Y bueno, el régimen de servicio civil, la ley 30057, que está en proceso de implementación, ¿no? Está poco a poco implementándose este régimen, que es también mejor pagado, es mucho mejor pagado la ley de servicio civil. Y acá les pongo un ejemplo, ¿no? La ONP, la Oficina de Normalización Previsional, pues contrata ya trabajadores sujetos a esta ley. Y obviamente en esta ley las remuneraciones les podré decir que son mucho más altas que en los demás regímenes. Eso en el caso del empleo público. Bien, ahora vamos al procedimiento sancionador. Hay dos etapas en el procedimiento sancionador, ¿no? ¿Cómo se inicia? Mm, Se hace a través de un acto de apertura, una resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Luego se da, en general son 5 días que se les da eh, para que haga sus descargos a quien se está iniciando el procedimiento. Al posible sancionado se le da un tiempo determinado en base al debido procedimiento para que pueda hacer sus descargos y pueda también sumar o adjuntar, ¿no?, medios probatorios, ¿no? Esto lo puede hacer la misma entidad de oficio o bien a instancia de parte, ¿no? Entonces, en la etapa de instrucción, el funcionario emite un acto de inicio de instrucción del procedimiento administrativo sancionador, que en general es una resolución. En eso se le da un tiempo determinado al administrado que posiblemente se va a sancionar para que se defienda, pues, ¿no? En base al derecho de defensa. Y el administrado pues presentará las pruebas o todos los documentos pertinentes para poder subsanar o para poder decir que no merece esa sanción. Terminada esta etapa de instrucción, ya hecho sus descargos el administrado, se empieza con la etapa de decisión. Entonces, hay un informe final de instrucción, se llama, en el ámbito administrativo, informe final de instrucción, que se emite o que se expide o que se eleva al superior jerárquico en general para que él tome la decisión como órgano decisor. Entonces, este superior jerárquico va a revisar todo el informe final de instrucción que hizo el órgano inferior y va a determinar o va a decidir si se va a absolver o se va a sancionar al administrado, ¿no? Y eso va a culminar en un acto administrativo, tanto que absuelve o que impone sanción. Y un acto administrativo, como ustedes saben, se hace a través de una resolución, ¿no? Que tiene que estar motivada, que tiene que estar con una finalidad, y ya lo habíamos conversado más adelante. En la etapa de decisión se emite el acto administrativo. En la etapa de instrucción se emite el informe final de instrucción, que no es un acto administrativo. En la etapa de decisión sí se emite el acto administrativo. Esas son las etapas del procedimiento sancionador. Ahora, el proceso contencioso administrativo, lo que ya habíamos ido comentando también con sus compañeros, el tema que cuando no estamos de acuerdo con una resolución administrativa, apelamos en segunda instancia, nos vuelven a declarar improcedente o no están en función a nuestros intereses, agotamos la vía y nos vamos al proceso contencioso administrativo, ¿no? Es decir, nos vamos a un juez administrativo para que pueda resolver, para pueda determinar si está bien o no está bien lo que ha hecho la administración. ¿Y por qué existe el proceso contencioso administrativo? Porque es una especie de garantía a los derechos e intereses de los administrados, ¿no? Es como que el último fuero. Entonces, el administrado es como que no dejarlo solo. El proceso contencioso administrativo sirve para eso. Para que ya la administración no revise. No, ya revisó, genial. Sus funcionarios ya revisaron. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que el revise. Para mí, el imparcial es un juez. Me voy al proceso contencioso administrativo. Y el juez va a revisar todos los actuados, desde el inicio. Y va a determinar, pues, ¿no? Con su sentencia final o con su resolución, si está bien lo que hizo la administración o no está bien, ¿no? Entonces, eso también se ampara, o su base legal es el artículo 148 de la Constitución Política, que a la letra dice, las resoluciones administrativas que causan estado
son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. Entonces, este es un derecho, esta es una base legal en la cual nosotros no podemos invocar para poder irnos al contencioso administrativo. Entonces, bueno, con esto estaría culminando toda mi exposición.